Buenas, estimados terraplanistas y morbosos de los terraplanistas. Bueno, en este video voy a mostrar que el electromagnetismo no puede ser la responsable de que las cosas caigan al suelo. ¿Ya? Yo ya subí un video explicando de por qué no puede ser, porque es algo muy simple, que se refuta, pero muy fácil, muy corto, que es con el simple hecho de que para que una partícula, un cuerpo, se vea alterado ante un campo magnético o eléctrico, sí o sí ese cuerpo tiene que estar cargado eléctricamente. Si no tiene carga, no le va a pasar nada. ¿Ya? Entonces, con el simple hecho de que yo sé que, por ejemplo, este lápiz no está cargado eléctricamente, ya puedo refutar este hecho porque esto no está cargado y sin embargo se mueve. Entonces, obviamente, no es por el electromagnetismo, sino que es por otra cosa, que sabemos que es por gravedad. Entonces, con esto ya se refuta todo esto, pero me gustaría como profundizar un poco más de por qué esto realmente es un sinsentido que hace aguas por todos lados. O sea, es imposible, es absurdo que las cosas caigan por electromagnetismo. Y aquí lo voy a explicar. Ahora, si queremos analizar el movimiento ante un campo magnético, por ejemplo, veamos qué ley me muestra la fuerza magnética, ¿ya? Y es esta, que es de Lorentz, la fuerza de Lorentz. La fuerza magnética es igual a la carga eléctrica por el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético, ¿ya? ¿Qué importante cosa hay aquí? En primer lugar, que para que exista una fuerza magnética es necesario que el cuerpo tenga una carga eléctrica. O sea, esté cargado, mejor dicho, esté cargado eléctricamente. Otra cosa importante, que para que exista fuerza magnética tiene que tener velocidad. Si un cuerpo tiene velocidad cero, no va a sufrir ninguna fuerza magnética aunque esté cargado. Por ejemplo, supongamos que este lápiz está cargado eléctricamente. Supongamos que tiene carga eléctrica y lo coloco aquí en un punto del espacio en donde supuestamente, por ejemplo, hay un campo magnético fuerte. Si lo pongo aquí con velocidad cero, este lápiz se debiera quedar ahí hasta el infinito. ¿Por qué? Porque si la velocidad es cero, la fuerza es cero. Si la fuerza es cero, la aceleración es cero por la segunda ley de Newton. Y si la aceleración es cero, implica velocidad cero o velocidad constante. Si yo lo puse con velocidad cero, se va a quedar ahí hasta el infinito en reposo. Si lo pongo con velocidad constante, en cierta dirección ya lo vamos a analizar más adelante. Pero si lo pongo con velocidad cero, sí o sí se debiera quedar ahí flotando. ¿Y qué pasa si pongo el lápiz con velocidad cero? Se cae. O sea, tiene movimiento. Por ende, me demuestra que las cosas, que el lápiz cayó no porque exista un campo magnético fuerte que lo haya hecho, que haya interactuado con el lápiz, sino que hay otra cosa, ¿ya? Entonces es súper importante. Otra cosa importante es esto, es el producto vectorial. Esta cosa de aquí, la magnitud es igual a esto. La magnitud de este vector es igual a la velocidad, a la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético por el seno de alfa, donde alfa es el ángulo entre la velocidad y el campo magnético, ¿ya? Entonces aquí ya se evidencia algo, que si el alfa es 0, seno de 0 es 0 y por ende la fuerza es 0. O sea, si la partícula tiene una velocidad tal cuya velocidad sea paralela al campo magnético, la fuerza también va a ser 0 y por ende o se va a quedar ahí estático o va a seguir con velocidad constante, ¿ya? Entonces, la fuerza magnética va a tener una dirección, un sentido y una magnitud que es muy variable. Es muy variable porque depende de la velocidad que yo le dé inicialmente a la partícula. Dependiendo de la dirección de la velocidad, la fuerza va a ser distinta. A diferencia de lo que conocemos, que
la aceleración, por ejemplo, es siempre igual. O sea, independiente que yo lance este lápiz con esta velocidad, así, o velocidad 0, o haga lo que haga con el lápiz, siempre cae con aceleración igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y siempre esa aceleración va a ser vertical y hacia abajo, ¿ya? Pero en el caso del magnetismo, de la fuerza magnética, dicha aceleración puede ser 0 y puede variar dependiendo de tu velocidad, la velocidad que le des. Entonces, ya con eso se evidencia de que no pueden las cosas caer por el magnetismo, no tiene sentido, ¿ya? Veamos más cosillas. Bueno, como ya dije, si la carga eléctrica es 0, sí o sí, la partícula no se va, o bien no se mueve, si la coloco con velocidad 0, o bien tiene velocidad constante, o sea que tiene un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Y esto ya desmiente el hecho real, porque sabemos que el movimiento de un cuerpo que se deja caer, que se suelta, mejor dicho, tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces hay una aceleración, ¿ya? Si la velocidad es 0, pasa lo mismo. Si la fuerza es paralelo a la velocidad, pasa lo mismo, ¿ya? Ahora, si la velocidad tiene un cierto ángulo respecto al campo magnético, y además esta cosa tiene carga eléctrica, bueno, ahí sí va a sufrir una fuerza magnética y por ende va a tener una cierta dirección y sentido, o sea, va a tener un movimiento. Por ejemplo, aquí tengo la superficie de la Tierra y supongamos que tengo el campo magnético con líneas horizontales y sentidos a la derecha, ¿ya? Si aquí tengo una partícula y la muevo con velocidad v hacia allá, paralelo al campo, va a seguir así hasta el infinito, ¿ya? Con velocidad constante. Si lo muevo hacia acá, si le doy una velocidad hacia acá, se mueve con velocidad constante y no le va a pasar nada, porque es paralelo al campo ya que la fuerza es 0. Si la velocidad, si le doy una velocidad tal que es perpendicular al campo, y por ejemplo hacia arriba, entonces ya la partícula va a empezar a hacer círculos, ¿ya? Va a empezar a hacer un movimiento circular, lo que obviamente no se ve en la realidad. En la realidad es que si tú lanzas este lápiz así, va hacia abajo, o sea, no hace círculos. Si le das velocidad hacia abajo, también hace un círculo, pero en sentido contrario, ¿ya? Así, ¿ya? Entonces, nada que ver con la realidad. Ahora, si el campo tiene líneas verticales, bueno, si la velocidad que le doy es paralela al campo, o sea, hacia arriba o hacia abajo, o sigue hacia arriba con velocidad constante, o sigue hacia abajo con velocidad constante, lo que obviamente tampoco es acorde a la realidad. Si yo lanzo algo hacia arriba con una cierta velocidad, la velocidad va disminuyendo hasta que se hace 0 y después vuelve hacia la Tierra. Lo que pasaría si fuera por un campo magnético, seguiría con velocidad constante hacia el infinito, ¿ya? Y hacia abajo igual, con velocidad constante. Ahora, si le doy una velocidad, por ejemplo, hacia la derecha, horizontal, hacia la derecha o hacia la izquierda, perpendicular al campo, ahí sí habría una desviación y otra vez, en ese caso, la partícula tiene movimiento circular. Ahora, si el campo es vertical, como lo estoy colocando acá, y le doy una velocidad así, van a ser círculos en un plano paralelo a la superficie de la Tierra. O sea, si miramos esto desde arriba, serían así los círculos, ¿ya? O sea, si el campo es así, líneas así, verticales, y le doy una velocidad, por ejemplo, así, el lápiz haría esto. Se quedaría así, en el espacio, dando vuelta, sin parar, y no caería nunca. Lo que obviamente no tiene sentido con la realidad, ¿ya? Bueno, una vez que ya sabemos que la órbita, por ejemplo, es circular, en este caso, podríamos encontrar el radio de esta órbita, que va a ser igual a la masa de la partícula por la velocidad dividido la carga eléctrica por el campo magnético, ya que igualamos la fuerza con la centrípeta, ¿cierto? La fuerza magnética, que es igual a esto, es igual a la masa por la aceleración centrípeta, y por ende podemos encontrar el radio de esta trayectoria circular. El campo magnético de la Tierra está entre 25 a 65 microtesla, o sea, es algo súper pequeño,
Por ende, este radio sería algo, dependiendo de la velocidad, podría ser grande o pequeño. En realidad no se puede decir nada porque depende de la velocidad y la carga eléctrica. Pero lo importante es que, como ya vimos, las partículas seguirán trayectorias que obviamente no vemos en la realidad. Lo que vemos en la realidad es que todos los cuerpos caen con aceleración constante de 9.8 y siempre vertical y hacia abajo. Y ya vimos que dependiendo de la dirección de la velocidad y del campo, las trayectorias son circulares o en forma de hélice si te doy una velocidad con un cierto ángulo respecto al campo, lo que es obviamente contrario a lo que vemos en la realidad. Entonces, conclusión, el electromagnetismo, pero para nada, es absurdísimo, es alguien que no entiende las leyes del electromagnetismo para decir que es el responsable de la caída de los cuerpos. Entonces, ni densidad, ni magnetismo, ni electricidad, ni nada. No queda de otra que es que los cuerpos caen simplemente porque tienen masa, o sea, por gravedad. Lo siento, terraplanistas, pero antes de criticar algo, sepan de ese algo. Así que estudien y no digan tonterías. Eso es todo, gracias por ver el video.